Hola a todos, les damos la bienvenida a este tutorial del Centro de Escritura Académica y Traducción de la Universidad de las Artes. En esta ocasión vamos a hablar sobre integridad en la escritura académica. Esto significa aprender a usar correctamente las ideas de otras personas, cuándo debemos citar, cómo podemos parafrasear sin caer en plagio y cómo debemos construir las referencias bibliográficas. Este tema es muy importante porque escribir en la universidad no consiste solo en expresar nuestras ideas, sino también en reconocer con claridad de dónde vienen las ideas, datos, conceptos o frases que incorporamos en nuestros trabajos. Empecemos por el principio, señores. ¿Qué es el plagio? El plagio consiste en presentar como propias ideas, palabras, trabajos, en fin, obras de otra persona sin darle el crédito correspondiente. En el ámbito académico, el plagio se considera una falta grave, gravísima de hecho, porque afecta la honestidad intelectual. Cuando escribimos un trabajo universitario, se espera que podamos dialogar con otras fuentes, pero también que indiquemos con claridad cuáles ideas son nuestras y cuáles provienen de otros autores. El plagio puede aparecer de varias formas. Por ejemplo, cuando copiamos y pegamos fragmentos sin citarlos. Cuando parafraseamos una idea ajena sin mencionar la fuente. Cuando reutilizamos un trabajo propio, fíjense, autocitarse, sin indicarlo, lo que se conoce como autoplagio. O cuando presentamos conceptos de otra persona como si fueran nuestros. Por eso, señores, para evitar el plagio debemos aprender a citar, parafrasear y referenciar correctamente. Ahora bien, hay varias maneras de evitar el plagio, como podemos ver acá. Lo primero, citar correctamente las fuentes. Siempre que usemos una idea, una frase, un dato o un argumento tomado de otra persona, debemos indicar de dónde proviene. La segunda se trata de parafrasear con criterio. Parafrasear no significa de ninguna manera cambiar algunas palabras por sinónimos, eso no se hace. Significa comprender una idea y explicarla con nuestras propias palabras y con una estructura distinta o con la misma, pero en todo caso con nuestras palabras. Aún así, aunque la paráfrasis esté bien hecha, debemos referenciar la fuente, de acuerdo a fulano de tal cosa y tal cosa. La tercera es usar comillas cuando copiamos palabras exactas. Y por cierto que recomendamos las comillas angulares sobre las dobles. Si tomamos una frase tal como aparece en el texto original, debemos ponerlas entre comillas. También es importante incluir una bibliografía o lista de referencias al final del trabajo. Allí deben aparecer todas las fuentes que utilizamos. Y atención a esto, cuando hablamos de fuentes no hablamos solamente de libros o artículos de libros, hablamos de todas las fuentes, y en el caso de una universidad como la Universidad de las Artes, hablamos de obras artísticas que también es necesario referenciar. Finalmente, una recomendación básica. Comprender bien el tema antes de escribir. Mientras mejor entendamos una idea, más fácil será explicarla sin copiarla. Bueno, vamos a detenernos un momento en el manual Chicago Deusto, porque este será nuestro mejor amigo. En la Universidad de las Artes usamos el manual de estilo UARTES, que se basa en el sistema Chicago Deusto. Chicago Deusto es una adaptación al español del Manual de Estilo de Chicago, una guía muy usada en la escritura académica, especialmente en humanidades, artes y ciencias sociales. Este manual ofrece orientaciones para elaborar citas, referencias bibliográficas, notas al pie, bibliografía final y también pautas de redacción, puntuación, uso de mayúsculas, abreviaturas, tablas y otros elementos de un texto académico. Para este tutorial nos centraremos en una parte específica, cómo citar
cómo parafrasear y cómo construir referencias básicas de acuerdo con este modelo. Tipos de citas en fuentes textuales. Cuando usamos palabras exactas de una fuente, hacemos una cita textual. Las citas textuales pueden ser cortas o largas. La cita corta se incorpora dentro del párrafo, va entre comillas angulares y se usa cuando el fragmento citado es breve. En esta presentación trabajamos con el criterio de que la cita corta no debe superar 2 líneas completas, o podemos decirlo de manera más objetiva, no puede superar las 40 palabras. En cuanto a la cita larga, se separa del párrafo, es decir, va en párrafo aparte. No lleva comillas y debe presentarse en este bloque aparte con una sangría más amplia que la que lleva cada párrafo. En el formato que estamos usando, esta sangría debe medir 2 centímetros a mano izquierda. Tanto la cita corta como la cita larga deben tener su referencia correspondiente en nota al pie. Es decir, no basta con poner comillas o separar de párrafo. Siempre debemos indicar de dónde viene la cita. Vamos a ver un par de ejemplos. Tenemos la frase de Gabriel García Márquez que aparece integrada dentro de una oración. Según Gabriel García Márquez, ponemos una coma y abrimos comillas. El deber del escritor no consiste en conservar el lenguaje, sino en abrirle camino en la historia. Cerramos comillas, ponemos punto. Como se trata de una frase textual, va entre comillas angulares. Además, debe llevar una nota al pie con la información de la fuente. Vemos el segundo ejemplo, que lo tenemos aquí a mano derecha. Aquí tenemos una cita larga. El fragmento citado allí se separa del párrafo, como se ve, y aparece como un bloque independiente. No lleva comillas, porque el formato visual ya indica que se trata de una cita extensa. Lo importante siempre es recordar que en ambos casos la cita debe estar justificada dentro de nuestro texto. No citamos solo por llenar espacios. No se trata de que a mí me gusta lo que dice Albert Camus y entonces lo pongo. No, se tiene que justificar. Citamos porque esa frase aporta algo a nuestra explicación, a nuestro análisis, a nuestro argumento. Ahora, después de la cita, conviene comentarla. Es decir, debemos explicar por qué esa cita es importante para lo que estamos escribiendo. Hablemos ahora de la paráfrasis. La paráfrasis es la reescritura de una idea con palabras propias, sin cambiar su significado original. Parafrasear es muy útil en la escritura académica porque nos permite incorporar ideas de otros autores sin depender siempre de citas textuales. Sin embargo, parafrasear exige comprender bien la fuente, porque sería muy grave que dijéramos que Jean-Paul Sartre dijo alguna cosa cuando en realidad lo que quiso decir fue otra cosa. Estaríamos no comprendiendo a Sartre y adjudicándole a él alguna cosa que él no dijo o que dijo lo contrario. Por eso es tan importante comprender aquello que estamos parafraseando. Hay dos tipos de paráfrasis. La mecánica, que al final termina siendo plagio, cambia algunas palabras por sinónimos o modifica ligeramente la estructura. Por ejemplo, si el texto original dice, la lectura desarrolla la imaginación y el pensamiento crítico, una paráfrasis mecánica sería, leer fomenta la creatividad y la capacidad de análisis. A ver, esta versión cambia algunas palabras, pero sigue muy de cerca el texto original. Justo por eso es que diremos que no termina de ser una paráfrasis real y está muy cerca de un plagio. La paráfrasis constructiva, en cambio, reorganiza mejor las ideas. Por ejemplo,
Leer permite fortalecer la creatividad y mejorar la forma en que analizamos la información. ¿Qué tal? Mejor, ¿verdad? Bueno, esta segunda opción es más recomendable porque no se limita a sustituir palabras, sino que reconstruye la idea con una redacción propia. Bueno, entonces acá tenemos ejemplos correctos e incorrectos de paráfrasis. Vamos a ver. El texto original dice, la lectura frecuente contribuye al desarrollo del pensamiento crítico, ya que permite analizar, cuestionar y reflexionar sobre distintas perspectivas y argumentos. Entonces, paráfrasis incorrecta o mecánica. Leer con frecuencia ayuda a mejorar el pensamiento crítico, ya que permite examinar, dudar y pensar sobre diferentes perspectivas y opiniones. Ahora bien, ¿por qué esta paráfrasis es incorrecta? Vamos a verlo de cerca. Aunque se cambiaron algunas palabras, la estructura sigue siendo igual. Insisto, esto casi puede considerarse un plagio. Es un plagio encubierto. Una paráfrasis más adecuada sería algo como esto. Leer con regularidad favorece el pensamiento crítico, pues ayuda a evaluar, interpretar y contrastar diversas ideas y puntos de vista. Aquí la idea principal se mantiene, pero la redacción cambia de manera más clara. En todo caso, hay que recordar algo fundamental. Aunque la paráfrasis sea correcta, debe citarse, debe hacerse la referencia. No usamos comillas, por supuesto, porque no estamos copiando literalmente, pero sí debemos reconocer que la idea proviene de alguien más, que no es nuestra. Llegamos a la referencia bibliográfica. Primero, notas al pie. En el sistema Chicago Deusto es común trabajar con notas al pie. ¿Por qué usamos notas al pie? Al no irrumpir en información de referencias, información técnica, en el párrafo no irrumpimos en la lectura del lector, sino que hacemos un discreto llamado a nota con un numerito chiquitico y abajo el lector, si quiere, lee lo que está abajo. Si no quiere, pues su lectura no ha sido interrumpida. Es decir, este modelo del Chicago Deusto está hecho sobre todo para comodidad del lector. Cuando citamos una fuente por primera vez, debemos colocar una referencia completa. Y aquí podemos ver los ejemplos. La referencia completa en nota sería Antonio Costa, primero nombre y luego apellido, sobre ver el cine en cursivas, abrimos paréntesis y aquí vamos a poner la información de la publicación, es decir, ciudad donde se publicó, editorial donde se publicó y año en el que se publicó, en este caso Barcelona, Paidós, 1988, cerramos paréntesis, ponemos coma y diremos, y en la página tal es de donde saqué la información, en este caso 43. Ahora, esta referencia incluye, bueno, toda la información que les di. Ahora bien, cuando volvemos a citar la fuente, no tenemos que poner toda la información otra vez, ponemos algo breve. Esta es la referencia abreviada. ¿Y qué ponemos? En vez de poner Antonio Costa, ponemos solo Costa, nos quedamos con el apellido. En vez de poner saber ver el cine tan largo, decimos saber ver. Ponemos puntos suspensivos, coma y ponemos la página de donde sacamos la información. Súper breve y el lector sabe a qué se refiere. De esta manera evitamos repeticiones innecesarias. También podemos citar fuentes electrónicas. En ese caso, además de los datos que hemos puesto acá, es decir, autor, título, revista, año, página, deberíamos incluir el enlace correspondiente. En todo caso, lo más importante es que la referencia permite identificar con claridad la fuente que utilizamos. Materiales audiovisuales, por ejemplo. No solo citamos, insistiré, no solo citamos libros o artículos. En las artes, con frecuencia usamos materiales audiovisuales, documentales, videos en línea, grabaciones sonoras, entrevistas, obras musicales, películas, entre muchas más. Por eso, el sistema de referencia también permite citar ese tipo de fuentes.
En el caso de una grabación sonora, la referencia puede incluir el nombre del compositor o responsable, el título de la obra, intérpretes, la dirección, el lugar de publicación, sello o entidad productora, año y formato. En el caso de un video en línea, como un documental de YouTube, por ejemplo, debemos incluir el nombre del autor o responsable, el título, el tipo de material, duración, fecha de acceso del usuario y el enlace. Esto es especialmente importante en trabajos de arte, porque muchas veces las fuentes principales no son solo textuales, también pueden ser sonoras, visuales, audiovisuales o digitales. Ahora, hablábamos de notas al pie. También tenemos que hacer las referencias bibliográficas en la bibliografía final o referencias finales. Además de las notas al pie, muchos trabajos académicos incluyen la bibliografía final. La bibliografía reúne las fuentes utilizadas o consultadas durante la elaboración del trabajo. Atención, todas las fuentes usadas expresamente. No ponemos en la bibliografía final libros que me he leído en mi vida o discos que he escuchado en mi vida. No, lo que ponemos en las referencias son aquellas fuentes que usamos expresamente en nuestro trabajo. Aquí podemos ver ejemplos de fuentes textuales y de multimedia en línea. En una entrada bibliográfica, el orden suele cambiar con respecto al de la nota al pie. Por ejemplo, primero aparece el apellido y luego el nombre de la autora o del autor. Apellido, coma, nombre, punto. También se incluyen el título, la ciudad de publicación, la editorial y el año. Solo que en este caso no van entre paréntesis. En el caso de artículos se agregan los datos de la revista, volumen, números y páginas que abarca el artículo. En el caso de materiales en línea se incluye el tipo de material, duración cuando corresponde, fecha de acceso y enlace. Una buena bibliografía permite que cualquier lector pueda ubicar las fuentes que utilizamos. Recuerden siempre, escribimos para el lector. Bien, en este momento toca hacer unas actividades. Vamos a cerrar este tutorial de la siguiente manera. Revisen un párrafo de un trabajo académico que estén escribiendo o que hayan escrito recientemente. Y entonces identifiquen 3 elementos allí. Primero, identifiquen una idea que venga de otra fuente, que no les pertenezca a ustedes. Segundo, una frase que, de haber sido tomada literalmente, tendría que estar entre comillas y con nota al pie. Tercero, una idea que pueda reformularse mediante paráfrasis. Luego pregúntense, ¿estoy dando crédito suficiente a las fuentes que usé? Esta revisión es sencilla, pero ayuda muchísimo a evitar problemas de plagio y a fortalecer la integridad de nuestros textos académicos. Con esto, jóvenes, cerramos el tutorial sobre integridad en la escritura, citas, paráfrasis y referencias. Recordemos las ideas principales. Si copiamos palabras exactas, debemos usar comillas o formatos de cita larga. Si usamos ideas de otra persona, aunque las expliquemos con nuestras propias palabras, debemos referenciar. Y si usamos fuentes en nuestro trabajo, debemos registrarlas correctamente en notas al pie y luego en la bibliografía final. Desde el CEAD esperamos que este material les ayude a escribir con mayor claridad, responsabilidad e integridad académica. Hasta la próxima.